Muy buenas tardes. Hoy tengo preparado para ustedes. Hoy es domingo, a unos cuantos días de iniciar otro mes y pues hoy no podía dejar de hacerme esperar para poder darles este alcance y que sea útil, no solamente para mi vida, sino también para la de usted. Bueno, ¿qué puedo decir? El ámbito completo de alguien en necesidad. Esto es lo que puedo alcanzarles. A través de la vida había alguien menor ahí en el camino, queriendo comprender lo mayor en todo aspecto. Y no tenía la aprobación de, no podemos decir de nadie, sino solamente de uno o dos. Pero en el camino no había alguien que le hacía falta. Como no había alguien que le hacía falta, podía soportar y ser fuerte ante las grandes capacidades, porque él quería ser un grande hombre de proyecto, futuro, en el camino, alcanzar un camino no equivocado, y que no le dijeran que él estaba tomando de otros, sino de sí mismo. También era alguien que esperaba no decir de la necesidad. Hoy te puedo dejar un pasaje, no te estoy hablando ámbito fuera lo que ya muchos van a decir, ¿no? Cuando está la verdad, no nos olvidaremos que dice la escritura. Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Entonces hoy muchos cuando no se acuerdan cierto pasaje van a encontrar esto, como este joven estaba encontrando la debilidad, la enemistad, la guerra, el maltrato, el conflicto. Y nadie es a su lado, nadie a su lado, eh, pero ahí había un pasaje, había un texto el cual no olvidamos. ¿Por qué? Porque José 1:8-9 nos dice, este es el día que hizo, ¿no? Ahí hablando el pasaje, pero también meditarás en este libro de la ley, de día y noche, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No me olvido en esa parte y tampoco puedo dejar de lado que en mi casa serviremos. Entonces, eh, al no tener nadie, saberse encontrado equivocado, pudo haber vivido una experiencia útil, no casual, no en donde no hubiese aquello que eh, pues ubicarlo en ese lugar, no que mañana después iba a desaparecer quién realmente era o quién realmente lo que este estaba viviendo, y dejando de lado si es que en verdad era su protección lo que lo iba a hacer útil en el camino. Afortunadamente encontró la guía, nunca dejó de amar quien él era, sabiendo que ahí estaba el nombre importante del que él era. Eh, ¿Por qué? Porque cuando se mencionaba esto era respeto. El respeto, se dejaba de lado los contactos con las dos primeras siglas del término, ¿no? Cuando te vas al teléfono encontrarás las dos siglas. Y bueno, eh, una historia referente a lo presentado que está viviendo. En la Biblia nos va a señalar la vida de un profeta. Este profeta era el que iba a presentar a un rey. Este rey se llamaba David. No nos podemos olvidar del libro de Samuel, las dos primeras partes. Y él no tenía como encargo o como toma, ¿no?, de posicionamiento la profecía, solamente da para él. Y no una tarea que aunque muy intelectual, era importante para que a él no se le dejase de considerar en el camino, ¿no? David no se le dejó de considerar, él tuvo que continuar
otras posturas, otras inclinaciones como la intención de ayuda o no de dejar tomar en cuenta a otros que parecían que podían ayudarle, ¿no? Pero realmente eso no querían, querían que él no fuese premiado, que él no fuese encaminado. eh, no lo debilitó, sino fue un alcance de aquellos que no se sabían. Pero mismo David estaba solo, fue un pastor de ovejas, estaba muchas veces lejos del muladar, ¿no? En el camino. eh, Cuando encontraba alguien que les pueda explicar, no sé si a un lado era protector. No olvidamos que él con una onda defendía al rebaño, y también dice que a un león y un oso, ¿no? Que esperaba cazar, lo cuidaba al más indefenso. Sin embargo, él también se mostró, ¿no?, como un indefenso, y por eso que está el profeta en el libro para decir que no era el otro, que ahora Dios había decidido que fuera David. Y cuando era David, ¿qué podíamos decir al respecto? Primaría la decisión de familiares o de alguien ajeno, o ni siquiera aún de aquel que había sido encargado para llamarlo, porque también él pudo haber cambiado de opinión y decir, no, posiblemente David no sea. Vamos a pensar, meditar antes no nosotros y sea otro. Para que no fuese él. Yo creo que muchos de nosotros vamos a decir que al final era David, ¿no? Hasta hoy en este tiempo actual podemos decir mucho que es David. Entonces, David estaba ahí tímido, solo, callado. Sabíamos de qué ámbito y qué es lo que él valoraba. A través del tiempo él valoraba la rectitud, el orden, no dejarse caer, ¿no?, ante las dificultades, y también defender y alcanzar un siguiente propósito, ¿no?, en el camino, no uno solo. Nosotros como vida ya tenemos un propósito dado, y eso es completo. Es completo, no nos podemos desanimar, no alcanzarle a los demás, porque posiblemente ellos no sepan y lo que creen que están viviendo, y mañana Dios no hará que ellos vivan. No es de alejar, aunque unos podrían alejarse un poco más, ¿no?, posiblemente, del verdadero objetivo, el reto en el cual Dios los tiene. Y no es que otros se van a quedar olvidados cuando ya están en ese paso a vivir. No es que otros no van a ser nunca considerados. David estaba a punto de no ser considerado, no ser llamado. Ustedes leen en la Biblia su nombramiento y también ya tenerlo delegado para ser el siguiente rey, para ser el siguiente en la casa de David. No es que lo auxiliaron a última hora, ya estaba por una pequeña rendija de no entrar, aunque era el más pequeño de todos. Por eso es que peleó contra Goliat cuando él era niño. A esa edad lo habían elegido, fue el primer rey joven. Si usted lee toda la Biblia, o en parte del reinado, usted va a encontrar que el primer rey fue David, y el más joven, el más mínimo de todos los que están ahí. Y alcanzó a esa edad. Dicen los tíos que de los 13 años ya David que estaba gobernando, y todavía era un adolescente, todavía era alguien chico. Y bueno, sin embargo, fue aprobado, fue tomado en cuenta para esa tarea. No lo dejaron solo, lo ayudaron, porque para todo también siempre va a haber alguien que nos va a tener que dirigir, ¿no? Siempre para todos va a haber alguien que nos va a tener que indicar cuáles son las pautas a vivir, el consuelo que necesitamos, si es que ya no estaban a nuestro lado nuestros seres queridos, los que quisiéramos que nos ayudaran, que nos dieran un abrazo, nos tomen esa confianza, y sobre todo como también una dirección paterna, ¿no? Para que no te equivoques y no tomes una mala dirección cuando ya piensas que ni siquiera otros podrán ir a tu ayuda, pero sobre todo a tu dirección. Pero tiene que ser una buena, porque no después volveríamos a cometer los mismos errores cuando en el inicio todavía nos costaba recibir mejor a los que estaban cerca a nosotros, quienes sí eran parte de nuestro linaje, ¿no? Pero cuando ya vamos viviendo la vida, ya no estarán ellos, estarán otras personas, y a ellos todavía nos va a costar
si es que no tomamos el camino como Dios nos va a indicar. David era un hombre de ayuno, David era un hombre de campo, David era un hombre que tenía el cuidado de una nación, a la protección. Es por eso que aquí puedo decir que él tenía que tener un desenvolvimiento importante cuando algo no había en él, ¿no? Como el servicio a Dios. Cuando estamos vacíos no es que estemos desocupados, no es que no estemos haciendo algo. Cuando estamos vacíos sabemos que ese es un talento más que Dios nos entrega, ¿no? Para servirle correctamente, para no tomar errado el camino y decir algo nos está equivocando y nos está incomodando para hacer el trabajo limpio que Dios espera que hagamos día a día. Dios espera eso en nuestra vida. Y bueno, caminando en el día, todos estaban de acuerdo que iba a ser otro de los hijos. Ahí estaba el nombre de Natán. No sé si se acuerdan en otra de la lectura, Natán y Abiud. Pero no lo eligen a él. Ya estaba decidido de parte de Dios. Mostró desde la altura correcta, no solamente en su genealogía, sino también en el área del rebaño. Y él es elegido. Se presentaron unos que otros problemas para que no fuese. Afortunadamente lo toman a él ya como rey. Y en una parte aprendemos algo, que David nunca se negó a aceptar dicha orden. David nunca se negó a no considerarlo como parte de una ilusión, ¿no? En lo que él iba a vivir. No puso limitaciones ni tampoco dijo no creo considerar hacerlo. Él obedientemente fue y alguien lo coronó. Hoy en la vida, para que sea algo completo, no es que necesitemos una corona, no es que necesitemos una indicación, no es que necesitemos un consuelo o que nos digan te faltó o ya tienes todo, sino al contrario. Lo que sí necesitamos es que el otro sea fuerte y que presente la intención, que aunque no sepamos, ¿no?, la guía que Dios es el que reparte, y más cuando nos ve unidos, en el temor de parte de Él obedezcamos, en el temor de parte de Él nadie nos tiene en ataque, nada malo nos puede llegar a pasar cuando sabemos que no ha sido la obediencia primera. Debía venía cumpliendo muchas veces de obediencia y este era el paso para que Él fuese rey, para que Él tuviese cierta indicación. Y hoy como cristianos, como hijos, hombres que estamos escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios, en verdad podemos decir que muchos no tenemos bien correcto, bien plasmado en recuerdo, ¿no?, todos nuestros actos, pero como un estilo de vida, un camino, lo importante es el cual estamos viviendo ahora. Lo importante es que estos no dicen serán en gran estima. Y pensamos hoy de David, él no sabía qué estaba haciendo, ni tan mucho menos cuáles eran las actividades que iba a desempeñar después. Recién era un niño puesto a indicación. Él no iba a hacerlo solo, todo ello. Por eso los primeros años él hizo muy bien en preparación su servicio delante de Dios, porque él estaba presentando un servicio ante Dios. En aquel entonces, pues, el reinado. Hoy nosotros tenemos que guiar simplemente en ciertos lugares, ¿no? En ciertos lugares que creemos que no es el mejor, no es para desarrollar y destacar, ¿no? Y una experiencia propia, yo como hombre puedo decirles que cuando era chico yo esperaba de muy niño tomar un trabajo a mi decisión, en la cual me aferrara, y dije, ese es el trabajo que yo quiero. Espero que nadie lo cambie, espero que nadie esté en contra. Y cuando fui no tenía más otra opción que opinar, con felicidad, porque ya estaba a punto de tenerlo, algo volca los planes para que yo tome ese trabajo. Recuerdo que me dieron la opinión, me dieron el punto de vista que era muy lejos, que era más de 1 hora y media, 2, y entre otras, ¿no?, que supuestamente ese no era una verdad a futuro para mí.
Yo me quedé desanimado, consideré que nadie está tomando mi punto de vista. Pensaba que después se podía solucionar y iban a cambiar y iban a dejarme realizar, porque también era muy chico. No tanto como David, ¿no? Aquel entonces tenía ya pues 19, y era mayor. Pero a veces, aún con la edad, se va a decir que nosotros tenemos poca decisión de parte de los demás, ¿no? Y que los demás van a poder más porque es un conjunto de direcciones. Y bueno, aprendemos algo cuando es letra, que no hay vida que nos detenga. David a esa edad mostró que no había que lo detuviera, que por más que tenía eso no moría, nacía más en él, aceptando esas posiciones, pero estaba vivo para continuar hasta el fin. Y eso mostró su vida. Eh, Hasta ahí no podíamos encontrar en la elección de David, hasta ahí podríamos encontrar eh, que no pudo más la decepción, la opresión y sobre todo el desacuerdo de otros, que era un trabajo claro, que lo emocionaba, lo tenía que animar. Hoy muchos necesitamos ser animados para que fuese completo. Porque cuando no es animado para que fuese completo, nadie va a querer hacerlo. Vamos a pensar que vale más la opinión de otros, la perspectiva equivocada. Vale más porque no todos están de acuerdo y dicen que sí, ese sea. Porque puede más que Dios esté de acuerdo y que esté de acuerdo la oportunidad, la posibilidad. Porque ahí, como vuelvo a decir, son dos siglas. Y ahí habrá pues, aquel que está, pero aquel que te llama. Es un nombre el cual más debemos defender hoy porque es el que murió. Y es un David que reina y vive. Y el amor de Dios. Dios te bendiga. Hasta luego.